Saludos, profesora Amalia Palma. Mi nombre es Luis Alejandro Pino, estudiante de la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico, cursando ya el 8º y el 9º semestre. Y hoy les vengo a hablar sobre la soldadura, que es la soldadura, tipo de soldadura y la importancia en su uso. Bueno, primeramente la soldadura es un proceso de unión entre metales por la acción del calor, con o sin aportación de material metálico nuevo, dando como continuidad a los elementos unidos. Es necesario suministrar calor hasta que el material de aportación funda y ambas superficies lo hagan que el propio metal y las piezas para que el metal de aportación pueda realizar correctamente la soldadura. Los efectos de la soldadura pueden realizar correctamente para la utilidad de material soldado. El metal de aportación y las consecuencias son derivadas del suministro de calor que pueden afectar a la propiedad de la pieza soldada. Deben evitarse porosidades y grietas añadiendo elementos de aleación al metal de aportación y sujetando firmemente las piezas que se quieren soldar para evitar las deformaciones. Ahora, con las clasificaciones de los tipos de soldadura. Soldadura heterogénea. Se efectúa entre materiales de distinta naturaleza con o sin metal de aportación. Soldadura homogénea. Los materiales que se sueldan y el metal de aportación, si lo hay, son de la misma naturaleza. Puede ser oxidatécnica o eléctrica, por arco voltaico o resistencia. Por soldadura autógena. Se entiende aquella que se realiza sin metal de aportación, de manera que se unen los cuerpos de igual naturaleza por medio de la fusión de los metales. Soldadura blanda. Esta soldadura tiene un tipo heterogéneo que se realiza a temperaturas por debajo de los 400 grados Celsius o comúnmente llamado grados centígrados. El material metálico de aportación más empleado en una aleación es de estaño y de plomo, que se funde a 230 grados Celsius aproximadamente. Soldadura fuerte, también llamada soldadura amarilla, es similar a la blanda, pero se alcanzan temperaturas hasta mayores de 800 grados Celsius. Como metal de aportación, se suelen usar aleaciones de plata, estaño o conocida como soldadura de plata. Y también se emplea el cobre y el zinc como material fundente para cubrir la superficie, desoxidándolas, y se emplea con el bórax. Soldadura por presión. La soldadura en frío es un tipo de soldadura donde la unión entre los metales se produce sin aportación de calor. Puede resultar muy útil en aplicaciones en las cuales sea fundamental no alterar la estructura o las propiedades de los materiales que se unen. Se puede realizar de la siguiente manera. Por presión en frío o caliente. Consiste en limpiar concienzudamente las superficies que se van a unir y ponerlas en contacto al aplicar una presión sobre ellas que se produzca la unión. Por fricción se hace girar al extremo de una de las piezas y después se pone en contacto con la otra. El calor producido por la fricción en ambas piezas de formación aplica la deformación plástica. Soldadura por arco eléctrico. En la actualidad, la soldadura por arco eléctrico resulta indispensable para un gran número de industrias. Es un sistema reducido que consta de fácil y rápida utilización y resultados perfectos y aplicables a toda clase de metales, y pueden ser muy variados en el proceso. Soldadura por arco sumergible. Utiliza un electrodo metálico continuo y desnudo, el cual el arco se produce entre el alambre y la pieza bajo una capa fundente granulado que se va depositando delante del arco. Tras la soldadura, se recoge el fundente que no ha intervenido en la operación. Soldadura por arco en atmósfera inerte. Este procedimiento se basa en aislar el arco y el metal fundido de la atmósfera mediante un gas inerte, el cual empleamos el helio, el argón, el hidrógeno, anhídrido o anhídrido carbónico.
Existen varios tipos de procedimientos en este tipo de soldadura por atmósfera inerte, la cual son con electrodo refractario, el método TIC, con las siglas en inglés que significa gas inerte de tungsteno, y con electrodo consumible, el método MIG o MAG, que vendría siendo de gas inerte del metal. Ok, la soldadura a tope es un tipo de soldadura que es de simple y rápida acción para unir cualquier tipo de tubo de polietileno y sus accesorios. Las áreas de las partes que se van a unir se calientan a temperatura de fusión, los cuales son mayores de 400 grados centígrados, y se unen por aplicación de presión, con una acción mecánica o hidráulica, de acuerdo al tamaño de la tubería y sin usar elementos adicionales de unión. Los equipos y materiales que se disponen para hacer una soldadura a tope son los siguientes: mesa alineadora con bancada, mordaza de fijación para diferentes diámetros, elementos de calefacción regulable, rectificador de cara, generador eléctrico y un sistema mecánico hidráulico para el movimiento de la mesa alineadora. Soldadura por encaje es un método que involucra el calentamiento simultáneo de la superficie externa de la tubería y la superficie interna, la cual hace que se obtenga la fusión del material que se procederá a introducir el tubo en el accesorio para realizar la unión. Los equipos y materiales para realizar una soldadura a tope son los siguientes: un papel absorbente desechable, alcohol, propano o etílico, regulador de superficie, cortador de tubo, elementos de calefacción manual y un accesorio para calentar la superficie a soldar, según sea el diámetro. Soldadura de electrofusión. Bueno, básicamente estas soldaduras son las que mencioné anteriormente, estas se clasifican dentro de ellas, como lo son el método de encaje y solape, que no son más que un sistema de función convencional, con la única diferencia que el electrodo de función se incorpora a la conexión de una resistencia eléctrica, que evita el uso del elemento de calefacción externo. Y por lo tanto la diferencia principal entre la fusión calor convencional y electrofusión es el método por el cual se aplica el calor. Importancia comercial y tecnológica de la soldadura. Primero, la soldadura proporciona una unión permanente. Las partes soldadas se vuelven una sola unidad. Segundo, la unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales si se usa un metal de relleno que tenga propiedades de resistencia superiores a las de los cuales los materiales originales se emplean con las técnicas de soldadura adecuadas. Tercero, en general, la soldadura es la forma más económica de unir componentes, materiales o piezas en términos de uso de materiales y costo de fabricación. Cuarto, la soldadura no se limita al ambiente de fábrica. Esta puede realizarse en el campo industrial, campo metalmecánico. Básicamente la soldadura es una tecnología que tenemos ya los seres humanos, que sirve para cualquier unión de metales y la fabricación de piezas de manual mecánica. Bueno, profesora Amalia, esto ha sido toda mi exposición, espero que le haya gustado. Estoy haciendo esto individual y gracias por su atención.